Hola, hola queridos amigos, llegamos al último programa del año 2022 de Agricultura Prime. Hay un meme por ahí que dice que se nos pasó el año demasiado rápido, tanto así que Boris no alcanzó a hacer nada. Pero nos vamos a dar cuenta que sí ha hecho algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Damos comienzo aquí a un programón porque tenemos unos invitados de lujo. Damos comienzo entonces, como les dije, a Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Y le había prometido unos panelistas de lujo y vamos a partir con una gran amiga, ex ministra, vocera de gobierno, ex intendenta de Santiago, tiene todos los títulos que usted quiera, además es médico y además es la pareja de un gran amigo mío. Saludamos a Carla Rubilas. ¿Cómo está, Carlita? Muy bien, Chechito, también saludar a quienes comparten hoy día el panel. Un honor estar en tu programa, para mí, así que muchas gracias por esta invitación. El honor es mío, mi querida Carla. También es conductora de Mujer de Palabra en Radio y Agricultura, pero es que tiene tantos títulos que nos llevaríamos mucho tiempo. Otra persona que tiene muchos títulos es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Universidad Central, embajador del Servicio Exterior de Chile, fue diplomado en Relaciones Internacionales. Me demoraría una hora en leer el currículum, pero ustedes ya lo conocen porque además es un gran analista internacional, Samuel Fernández. Un placer tenerlo, mi querido amigo. Lo mismo para mí, Checho, y gracias una vez más. Encantado de estar aquí. Dicen que caballo bueno repite. Bueno, ya lo hemos tenido en nuestro programa al diputado de la región de la Araucanía, el único diputado que está con hepatitis. No, porque es amarillo, no, es amarillo, pero no es por hepatitis, porque está en el movimiento que prontamente se convertirá en partido, espero yo. Andrés, Joanet, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, efectivamente, diputado amarillo, ahí a mucha honra. ¿Cuántas firmas le faltan? No, mira, yo diría que hoy día tenemos más o menos un 40% de las firmas y lo que estamos haciendo es concentrarnos fundamentalmente en el sur. Yo espero ya, ahora que hemos estado dedicados al tema constitucional, nos vamos a dedicar más también al tema nuestro, interno, y yo creo que vamos pronto a sacar el partido y Dios mediante, como siempre digo yo, vamos a tener un partido de centro que creo que es importante. Hace falta un centro potente en Chile. Bueno, yo diría que debe ser de los mejores abogados tributaristas que tenemos en Chile. Ha estado en grandes casos tributarios de muchos números y siempre saliendo exitoso. Me refiero a nuestro buen amigo Cristian Asté, magíster en Derecho Económico, diplomado en Derecho Procesal de la Universidad Central, posgrado en Gerencia Pública y también una chorrera de títulos. Mi querido amigo Cristian Asté. Muchas gracias, Checho, por la invitación y feliz de estar aquí contigo. Además lo trajimos con una intención, a que nos explique un poquito qué es lo que esto del IVA a los profesionales, qué sé yo, en qué va a quedar eso finalmente. Perfecto, cuando me digas te explico. Oye, voy a partir por Chile, porque vamos a hacer un análisis también con Samuel de lo que ha pasado este año en materia internacional, y le voy a preguntar al diputado Andrés Joanet, esto de que se llegó a un acuerdo, a mi juicio personal, una opinión personal, un muy buen acuerdo, porque ahí en los 12 puntos está claramente marcado lo que la gran mayoría de los chilenos no quería del mamarracho. Yo creo que ese fue un acierto. Hay un punto que me parece medio difuso, de la sociedad de los derechos, que se va a mantener el equilibrio fiscal, equilibrio que hoy día no existe. Entonces, ¿quién va a definir cuándo hay equilibrios? Pero ustedes fueron grandes propulsores de ese acuerdo también, como el Grupo Amarillo, a pesar de que no tenían representación importante, participaron de la mesa, y hay un sector de la derecha más extrema y de la izquierda más extrema que no está de acuerdo con la ley. Entonces mi pregunta es, ¿son significativos esos sectores como para votar este acuerdo? A ver, yo lo primero es contextualizar, porque
todo esto va tan rápido que a veces uno no se da cuenta que de verdad, por lo menos los que creíamos así, que es legítimo pensar distinto, pero los que creíamos que lo que se estaba haciendo antes del 4 de septiembre no era un buen proyecto para el país. Era un proyecto refundacional, que nos dividía, que inventaba la historia, que en el fondo era como terminaba con la historia y comenzaba una historia distinta. Y nosotros creímos en febrero, un grupo de centroizquierda fundamentalmente, que teníamos que poner alerta, y por eso salió esta alerta amarilla, y un poco viene ese concepto que lideró Christian Barken. Pero digo eso porque el 4 de septiembre nosotros de verdad estuvimos al borde del abismo, al borde del abismo. Algunos creerán que no. Yo se lo puedo mostrar empíricamente, porque en el fondo la diferencia en la discusión constitucional, en la teoría constitucional, se da entre lo que es cómo en definitiva se han construido las constituciones europeas o de los países desarrollados y cómo se han construido las constituciones asambleísticas, como fue el caso chileno o el caso de las bolivarianas, ¿no? que han existido en América Latina, que existen en América Latina y que lamentablemente han fracasado. O sea, Argentina es un ejemplo de eso. Bueno, yo te puedo, desde el punto de vista económico, también mostrar evidencia empírica que estábamos al borde del abismo. Se aprobaba esa constitución y Chile pasaba a ser del ser mundista, o sea, definitivamente. Entonces, estuvimos al borde del abismo. Eso es lo que no hay que olvidar, porque lo increíble que muchos que estaban por el apruebo, después, al día siguiente o a la semana siguiente, decían, sí, de verdad, este era un mal proyecto, sí, los constituyentes de esa época lo hicieron muy mal. Sí, pero ellos mismos, fundamentalmente amigos míos, desde socialistas, PPD, estuvieron promoviendo esa constitución. Y después ellos mismos decían, no, de hecho, quienes salieron de alguna manera mostrando la foto, que fue el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Diputados. Y es más, Blado, aquí le tengo aprecio, pero Blado era la cara visible de la prueba. Eso de repente la gente no entiende mucho eso. Pero dicho eso, ¿por qué nosotros? Porque además a nosotros, este último tiempo sobre todo, se nos canceló, se nos descalificó, incluso la ministra Interior creo que cometió un gran error, Carolina Toá, al descalificarnos horas previas al acuerdo incluso, porque nosotros habríamos estado siendo la piedra de tope para efectivamente llegar a un acuerdo con gente experta, que decíamos nosotros. Porque la tesis nuestra, que no era una locura, era que en definitiva solamente fueran expertos. Esto no es sacado de ninguna otra parte de otro planeta, sino que es sacado de las 40 constituciones europeas, que han sido redactadas fundamentalmente por expertos o por parlamentarios. Bueno, dicho eso, creo que hoy día sacamos un acuerdo que por lo menos nosotros aseguramos, y por lo menos yo creo aseguramos que no va a ser lo que fue el proceso constituyente anterior. Carla. Mira, yo creo que es un muy buen acuerdo, ¿ah? Y respetando obviamente a quienes puedan discrepar, porque yo creo que la discrepancia que tienen algunos sectores es que querían o volver a insistir en el tema refundacional o definitivamente no hacer ningún cambio. Pero la gran mayoría de los chilenos sí quiere cambios, pero quieren cambios que estén en un marco establecido, que efectivamente resguarde lo que entre todos creemos que es nuestro país, el carácter unitario, uninacional, que efectivamente los cambios, por ejemplo, en materias sociales, estén resguardados obviamente dentro de la institucionalidad, con separación de los poderes, cosas que yo las defino como dentro del sentido común. Entonces yo creo que el acuerdo fue eso, el valor del sentido común. Y hoy día tenemos una oportunidad, una segunda oportunidad, como se puede decir, para hacer una buena constitución, que nos acoja a todos, que sane heridas, que deje en el pasado las divisiones, que permita mirar al futuro con mucha más esperanza. Y eso es muy bueno. Yo te agradezco a ti la defensa que has hecho del acuerdo, porque creo que muchas veces no ha sido fácil y creo que es muy valorable, porque creo que se va a agradecer si es que aprovechamos bien la oportunidad, porque esto no está garantizado, ¿eh? Yo quiero dejarlo establecido. A veces parece que somos muy optimistas, como que este acuerdo bien hecho, que ojalá se refrende en el Congreso, fuera la solución a todos los males. Ahí hay que hacer un trabajo, hay que tener buenas personas, va a tener que tener buenos candidatos, buenos expertos. Entonces, si hacemos bien la pega, esto nos va a permitir tener un marco de seguridad que dure muchos años, ojalá la mayor cantidad de años posible, y dar certezas, seguridades para avanzar. Ojalá de forma mucho más unitaria. Tenemos una polarización y una división que no nos hace bien. Espero que esto permita sanar las heridas, pero ojo,
hay que saber, en buen chileno, caminar y masticar chicle, Checho. Sí, claro. Porque si parece que las soluciones urgentes de la ciudadanía dependen del proceso constituyente, si no nos hacemos cargo del acuerdo de seguridad, si no vemos cómo enfrentar el alza del costo de la vida, si no nos enfrentamos a la urgencia en materia social, sanitaria, por ejemplo, la lista de espera, con ese sentido de urgencia, y volvemos a vivir lo que vivimos este año, con un gobierno que se congeló, que pensó que si no avanzaba la Constitución no se podía hacer nada, 1, 2, 3 momias, la gente va a asociar el proceso constituyente a la falta de respuestas. Así Y es. eso puede ser nefasto. Sí. Samuel, bueno, yo estoy optimista y defendiendo este acuerdo bajo la condición de que se respeten las 12 normas que le dan un contexto. Eso. Así es. Porque si efectivamente ganan los que quieren empezar a hacer cambios, que no está bien definido, que la interpretación, entonces ahí yo voy a ponerme del lado de los que me están funando hoy día y decir, quedamos como dice la Constitución, con la Constitución actual, y ahí hay que parar el cuento. Yo tengo optimismo de la racionalidad de la mayoría de la clase política. Personalmente creo que el Partido Comunista y un grupo del Frente Amplio actúan en base a la fe. Ellos creen como una religión que su sistema, que ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se han instalado, esta vez sí va a funcionar. En esa premisa funcionan ellos, porque yo no creo que sean tontos de no darse cuenta que donde se instalan finalmente llevan miseria al mundo. ¿Cómo lo ves tú desde la mirada internacional, de los procesos internacionales en cosas parecidas, Samuel? Tienen relación unos y otros. Y desgraciadamente el mundo se nos barajó. No es recién, se venía preparando. Pero estamos en un momento de baraje. Y el momento de baraje es el más complicado que hemos tenido en las últimas décadas, de todas maneras. En el mundo. En el mundo. Ya. La cosa es muy simple. ¿El sistema internacional que se hizo sirve hoy o no? La verdad es que no. Fracasó. Se estancó. Tenemos la guerra con Ucrania, ya con 10 meses. Tenemos todos los problemas, no solo de Rusia, sino que también de China, que está haciendo un poco lo que quiere. También está ayudando a Corea del Norte, que ya sabemos todos los desafíos. Irán, varios más descolgados. Entonces, ¿cuál es el sistema que se ha producido? Un sistema internacional que estaba muy organizado desde hace muchísimo tiempo, que todos adheríamos y que más o menos funcionaba y a veces no, pero ahora se trancó. ¿Por qué? Porque han aparecido un número muy importante de países que hacen lo que quieren. Y lo que es más grave es que eso que hacen lo que quieren está produciendo efectos, y efectos en que se les permite hacer un poco lo que quiere. O sea, el sistema no ha logrado parar esta idea de que pueden hacer lo que quiere gratis, sin consecuencia, aunque el mundo tenga consecuencias, y que además se les permita. Este es el gran problema de fondo. Pero hace rato, Samuel, que muchos países no respetan las resoluciones de las Naciones Unidas y efectivamente no tienen consecuencias. Entonces, ¿para qué voy a respetar una resolución que no tengo ningún tipo de consecuencia? Eso es lo que se fue creando y se fue de a poco. Es lo que pasa con la delincuencia en Chile, yo creo. Supuesto. Porque el delincuente cuando tú lo permites, claro. siguen haciendo. Pero cuidado, que hoy día las cosas son diferentes. Porque el cambio de sistema o la no adecuación del sistema, o un sistema que ha empezado a fracasar. Agua. ¿Reemplazado por qué? Ese es el gran punto. Claro. Porque si antes teníamos cierta certeza dada por el derecho, las relaciones internacionales, el sistema internacional, la diplomacia, etcétera, etcétera, todo se ha deteriorado en un mismo momento y además sin reemplazo. Entonces, ¿qué está sucediendo en la práctica? Porque eso es lo que tenemos que ver. El mundo se está volviendo a dividir. Uno con un sistema, el propio, el que quiere, el que toda la vida ha tenido, el que se ha creado, el que se ha elaborado por 80 años casi. Y otro que está apareciendo de manera paralela, donde cada cual hace un poco lo que quiere, pero está amenazándose la paz mundial. Esto no es broma. Y los resultados los estamos viendo. Por ejemplo,
y con esto te lo dejo planteado. El caso que ustedes conversaban, las dicotomías que existen en las posiciones políticas internas, por supuesto que están reflejadas en el campo internacional, porque en este momento no es gratis decir apoyo a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua o a Irán, o apoyo a los rusos o apoyo al que fuere. No, no es gratis, porque obligan a que los países tengan que participar, y de hecho nosotros hemos tenido que tomar postura. Ahora, ahí está el punto. ¿Se puede mantener el equilibrio que había antes? Difícil. ¿Se matriculan los países todos como antes? No. Hoy día hay otros intereses. Se deja de, uno de las grandes potencias deja de actuar en el continente, porque estamos hablando de sistemas grandes, inmediatamente aparece el otro. Entonces se resta uno y aparece otro, pero el otro empieza a poner sus condiciones. Y ahí entramos no solo en el problema internacional, sino que lo nacional se relaciona y se vincula directamente con lo internacional. Pasando a otro tema, yo estoy muy preocupado de la situación económica del país, debe ser una deformación profesional, y creo que uno de los motivos por los cuales yo estoy apoyando este acuerdo es porque creo en la necesidad urgente de ir despejando incertidumbres, porque el nivel de inversión en Chile ha bajado mucho, y es natural, o sea, no hay que saber de economía. Si usted tiene unas lucas afuera, ¿invertiría hoy día en Chile? Que no sabe qué constitución vamos a tener, que no sabe qué impuestos le van a cobrar, que no sabe cuánto le va a costar la mano de obra, que está todo por definirse. Entonces, es un país que le demuestra incertidumbre al inversionista extranjero. Y por Dios que se necesita inversión hoy día para crear fuentes de trabajo y desarrollo. Le vamos a pedir al abogado tributarista y le vamos a pedir un esfuerzo que, con palabras lo más entendible para la mayor cantidad de gente, porque yo sé que esto es bien técnico, nos haga un pequeño análisis del tema tributario, que es otra de las incertidumbres que enfrentan los inversionistas antes de invertir en un país. Bueno, gracias, Checho, voy a hacer el esfuerzo. La verdad que cuando Boric participa en primera vuelta, plantea un proyecto de reforma tributaria que pretendía recaudar 8 puntos del PIB. Luego cambia su discurso cuando pasa a segunda vuelta. No, no te voy a aceptar que diga que cambia de opinión el presidente. Eso no te lo voy a aceptar. Ya. Luego cambia ahí. Cambia su discurso y morigera el número y lo baja a 5 puntos del PIB. Después presenta el proyecto de reforma tributaria, que lo presenta inmediatamente que asume el cargo, y plantea 4.2 puntos del PIB y después lo ajusta más a la baja. Todo lo que dijo él que iba a hacer cuando era candidato, lo planteó, lo plasmó en el proyecto de reforma tributaria. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa. Y obviamente lo contextualizó con lo que denominó diálogo ciudadano, es decir, convocó a varias entidades para escucharlas. Cuestión que en verdad no es real, 100%, puesto que hubo organizaciones como la Cámara Nacional de Comercio que le pidió asistir a los diálogos ciudadanos y ni siquiera le respondieron el correo. En concreto, el gobierno planteó una reforma tributaria que es mala, absolutamente mala, y que uno de verdad yo no logro entender cuál es la lógica que subyace en ella. Porque, por ejemplo, grava las utilidades que tú tienes acumuladas en las empresas con una tasa que en principio era un 1,5%, luego la cambió a 2,5%, sobre un 22% de toda la utilidad acumulada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué beneficio tiene haber hecho bien la pega y haber ahorrado? Si al final el Estado te va a castigar. A ver, pero déjame ir traduciendo un poco. La gente está reclamando ciertos derechos, ciertas cosas, y todo eso implica dinero. Lo lógico es que si vamos a tener gastos permanentes, tengamos algún grado permanente. O sea, de alguna parte tienen que salir los recursos, si no sería una responsabilidad gigantesca del gobernante empezar a gastar sin tener los recursos. ¿Por qué dices tú que es mala la reforma tributaria? Porque habría otra forma de hacerlo, porque hay que recaudar plata para las cosas que se piden. Mira, hay varias cosas respecto a lo que tú planteas, Checho. Primero está que los impuestos son un instrumento político-económico y tienen un fin recaudatorio, pero los impuestos inciden en las decisiones de las personas. Obvio. Eso es indudable. Y el impuesto
debiera ser neutro, debiera incidir lo menos posible en las decisiones personales y debiera ser recaudatorio. Ahora, ¿cuál es el problema de Chile? Chile, si se compara con la OCDE, que es el argumento que da el gobierno en la propuesta de esta reforma, dice, mira, nosotros estamos por debajo de la OCDE, pero ese planteamiento es equivocado porque no estamos por debajo de la OCDE, porque la OCDE incluye lo que se gasta en seguridad social. Sí, las cotizaciones. En Chile, si nos comparamos con el promedio del Banco Mundial, el promedio del Banco Mundial es 14 puntos del PIB, Chile es 24 puntos del PIB. En la OCDE es 30 y algo puntos del PIB, pero si tú le agregas lo que es seguridad social, le agrega el proyecto de reforma previsional, que significa 2 puntos más del PIB, y comparas Chile con países que tenían la misma economía, son 2 puntos menos esos países en recaudación, y por lo tanto Chile está en nivel OCDE. Lo que está mal en Chile, y está por debajo del OCDE en un 81%, es los impuestos personales. Y eso obedece a que en los países OCDE todos pagan, porque todos ganan harta plata. Acá en Chile, ¿quiénes pagan? ¿Desde qué rango de ingreso? 13,5 unidades tributarias anuales, A ver, que en son plata. como 7, 8 millones de pesos al año. De ahí para arriba, Empiezan a pagar impuestos a la renta. pero porque 7 millones de pesos al año son algo así como 600 y tantos mil pesos. Sí. O sea, todos los que ganan menos de 600 mil pesos, que son la mayoría del país, por lo Sí, demás, así es. no pagan no impuestos. a la pagan, renta. pero no pagan, y quiero remarcarlo, Impuesto a la renta, porque sí, el IVA, porque el IVA lo pagan todos. Sí. El IVA Así es. es un impuesto regresivo que lo pagan los más vulnerables. Si uno compara los 5 primeros deciles, el 16% de lo que ganan lo destinan a impuestos, que equivale más o menos en lo que soporta la carga tributaria del porcentaje más rico. Entonces, eso a todas luces es injusto, pero el problema es que la productividad en Chile es muy baja y por lo tanto la gente gana poco. Ahora, hay otras herramientas. Por ejemplo, tú tienes la informalidad que te golpea por todos lados, porque el informal aparece en el sistema como precario, en circunstancias que está ganando plata porque te está trabajando, solo que te pide que le pagues negro. Y ese informal no es poca plata que gana, y más encima el Estado, como aparece vulnerable, le tiene que ayudar. En otros países, a los más vulnerables, los tienen a nómina y les indican, oye, anda a trabajar, tenemos estos trabajos para ti, y si a la tercera no va a trabajar, se le quitan los beneficios. Por otro lado, todos estos delincuentes que han hecho un trabajo diario, una actividad como de fin de semana, hacer fiesta y destruir, debieran eliminarle todos los beneficios sociales a los papás, porque tienen una responsabilidad en engendrar un hijo con esas características, y anarquista, y que pone en jaque a la institucionalidad. Hay que hacerlo responsable. La ley civil hace responsable a los padres de los hechos de los hijos. La empresa es responsable de los hechos de los trabajadores. Por lo tanto, hay una responsabilidad y el Estado no le ha cobrado nada. Al revés, el gobierno ha propiciado pensiones de gracia. Te falta un punto en tu análisis. El trabajo semi-informal. Te voy a explicar a cuál me refiero. La mayoría de los empleos la dan las pymes. La pyme es una empresa chiquitita donde el dueño trabaja codo a codo muchas veces con los empleados y le dice, te impongo por el mino y te paso por debajo. Bueno, esa persona aparece con un ingreso mucho menor del que realmente tiene, porque a él le conviene en vez de que lo que le... Y yo creo que eso hay mucho también, ¿o no? Mucho. Y además, el emprendedor, en el sistema actual vigente que quieren reformar y hacerlo más injusto, el emprendedor paga más impuestos que el trabajador dependiente. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que hacer retiro, la empresa paga un impuesto y el retiro lo tiene que incrementar, lo tiene que llevar al global y da como crédito. En cambio, el empleado tiene beneficios que son ingresos no renta y que no suman la base imponible, por lo tanto paga menos impuestos. Y en el sistema, el emprendedor que tiene la mala suerte de tener un socio que no es pyme, tiene una tasa de un 27%, un crédito más chico, y ahora el gobierno actual lo quiere hacer aún más injusto porque quiere establecer una tasa desintegrada, es decir, que el impuesto que paga la empresa no lo aprovecha el dueño, y cada vez que distribuye o haga retiro tiene que pagar un 22% el retiro. Es decir, la empresa va a pagar un 27% y el que retira un 22% y tiene que reliquidar. Entonces, la tasa de impuesto es excesiva y va a llevar a la informalidad. Y a todo esto, que todo es malo desde el punto de vista de la reforma, hay otras herramientas. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, que planteó en su minuto, poco caso le hicieron, pero ¿qué planteó? Dijo, mire, ¿por qué no establecemos un impuesto progresivo para las empresas? Único y desintegrado.
las empresas que ganan menos, menos impuestos pagan. Y las empresas que ganan más, más impuestos pagan. Y lo paga la empresa y se acabó. Y el dueño puede tomar la plata, llevarla, hacer lo que quiera. Impuesto único, desintegrado y progresivo. Igual como el impuesto personal. Oye, tenemos que ir a la pausa, pero una pregunta. Toda esta crítica que has hecho tú, que en el fondo puede demostrar que le hace daño finalmente a los objetivos de un país, ¿te han escuchado? Porque tú tienes varias columnas, publicas en El Mostrador, publicas en varios diarios. ¿Te ha llamado alguien para decirte, oye? Mira, la vez que nosotros fuimos al Congreso, expusimos en la Cámara de Diputados este proyecto de reforma, a propósito del denunciante anónimo, cometí el pecado, el error de decir que esto es una institución equivalente a la KGB o la Gestapo nazi, para que un diputado comunista que estaba presente se tomara de eso, se victimizara, y el ministro Marcel el otro día saliera a decir que cuidado con las palabras. Yo escribí una columna respondiéndole a Marcel que está bien, usé mal la palabra, porque no se puede comparar el pagar más impuestos con lo que sufrieron las víctimas de los rusos comunistas o de los nazis, porque obviamente son realidades totalmente distintas. Puse un mal ejemplo, pedí disculpas, pero expliqué cuál era el problema del denunciante anónimo, que va a terminar haciendo menos inclusivo al país, porque la gente se va a rodear de profesionales de su círculo, y aquel profesional que apela al mérito va a tener posibilidad de entrar a una empresa donde va a haber paranoia de que el profesional lo puede ir y denunciar por cualquier cosa, que ya hemos visto casos de chantaje, extorsiones, con el caso Hugo Bravo. La gente dice, pero si a los Pentas le pasó con Hugo Bravo, y Hugo Bravo era un gallo que era amigo de ellos, que fue compañero de curso, y le significó la cárcel, le significó no sé cuántos millones, ¿qué me va a pasar a mí, que soy una pyme? Y todos tienen problemas tributarios, porque el servicio te puede objetar una factura que no tiene nada que ver con el giro, te puede objetar un ingreso que hiciste retiro asimétrico, es decir, el fisco puede tomarte, Hay un darte dicho vuelta. que dice, si llega impuesto interno, te va a encontrar algo, Sí, siempre. que siempre hay errores, y errores que no responden a mala fe. Además hay multas, y eso me lleva, no sé si ahora, pero más rato, a hablar del IVA, que eso ya es como a pegarle ya en el suelo al contribuyente. Vamos Ya a es hablar como de eso y de muchas otras cosas a la vuelta de esta pausa. No se muevan. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en un programa muy entretenido. Y ahora vamos a partir por el lado internacional, que se ve bien rara la cosa. Se ve rara, y sobre todo se Oiga, ve en una discusión que es la peor de los escenarios. Las tres principales potencias mundiales enfrentadas en una contra otra, no entendiéndose para nada, tratando de buscar la forma de cómo anular o eliminar la otra. Imposible. Y luego, ¿qué está buscando cada cual? Y conversábamos fuera de programa contigo. Estados Unidos está concentrado en algo que tiene como meta inmediata: elecciones. ¿Sigue Biden o no sigue Biden? Gran incógnita, porque todavía, a pesar de que lo ha insinuado, no hay certeza. ¿Está Trump listo para llegar nuevamente al poder? Tampoco está claro. Están saliendo competidores. Esa anulación entre ambos lo ha devastado a Estados Unidos, porque lo ven débil, y el resto de la potencia lo ve débil. Perdón, Sí. porque yo creo que Biden tiene un liderazgo débil. Yo creo que es una buena persona. No, siempre lo ha sido. Siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que en el contraste con un Trump que aparenta Claro. una fuerza enorme, pero que tampoco le fue muy bien, No. porque no logró doblegar a China, solo la contuvo. Pero mientras tanto, Claro. los rusos avanzaron Y hoy por día, su lado. dentro de los republicanos, Trump está con un 30% del resto No hay que certeza, podría. No hay porque certeza. pueden Es cometerse difícil, mayores claro. errores. El gobernador de Florida irrumpió con fuerza. Claro, Ese tiene por ejemplo. altas posibilidades. Pero hay otro tema. Todo el mundo ve a China y ve, por supuesto, a Rusia. Rusia es lo suyo. Y le está yendo pésimo. Ah. Pero con un detalle poderosamente grave, porque sigue siendo la gran potencia mundial en materia de guerra. Y está en este momento apostando a todo, porque la campaña la ganó Ucrania. De todas maneras. Sin embargo, Rusia está intentando doblegarla a como dé lugar. Pero ¿por qué en dicen este que la ganó momento. Ucrania?
en la popularidad. Ya. No, en ese Pero hay un campo, tema, en ese campo. Pero en tiene el zona, tema de comunicaciones. tiene Porque ahora quiere zona negociar perdida, Rusia porque ya se tomó ciertos terrenos Es que y lo quiere son- negociar para dejar la cosa así. Justamente. Hay un Aquí tema- ahí está el tema. Hay un tema con Rusia, además, porque Rusia tiene la llave del gas. Sí, pues. Y eso es lo que ha complicado Y- Europa. Que en Y viene pacto el con invierno. Ucrania, Cierto. Así es. No, Y eso otro tema. son Pero los ha efectos generado- colaterales que han sido Claro. feroces. Y ha generado un tema también, que yo bueno, estudié en Alemania y tengo mucha relación con ellos. Los alemanes por primera vez se están armando, de verdad. Así es. Y Japón O sea, también. Japón, Francia, hoy día el tema de la defensa la están tomando en serio, porque la verdad no tenían, no era un tema, pero hoy día, digamos, siempre estaban un poco refugiados en la OTAN, pero hoy día cada país se está Bueno, y el Así gastando ingreso es. de algunos países a la OTAN que Así nunca es. se pensó, digamos. Están Así es. gastando mucho en eso. Con un detalle mayor, cuando se empieza a acumular armamento de todo orden y a jugar en la estrategia bélica, ¿es para demostrarla con desfile? ¿Es para mostrarla con banderita? ¿O es para usarla? Este es el problema. Esto avanza imperceptiblemente o visiblemente, pero en algún momento tiene que materializarse. Pero vuelvo a Rusia-China. Cuidado, China está jugando un juego muy distinto. Es Rusia el que está necesitando a China hoy en día. Y la prueba está en un detalle que la gente a lo mejor no mira. Corea del Norte. ¿De dónde saca la plata? Es vecina Corea del Norte, tanto de Rusia como de China. Pero fundamentalmente todo pasa por China. ¿Y de dónde saca plata para todos los cohetes que andan para todos lados y es una potencia nuclear, como acaba de declarar el locario este? Bueno, y eso, ¿cómo está pasando? Cuando es el país más sancionado en el mundo, Corea del Norte, y sin embargo desarrolla un tema nuclear. Luego, China está haciendo algo que también pasó desapercibido. En el último congreso donde eternizaron a Xi Jinping, que lo vamos a tener para rato, el tema está en otra. Dijeron, sí, estoy en el sistema internacional, pero el sistema que a mí me conviene. Yo no me someto al sistema, sino que yo impongo un sistema. Vaya cambio, ¿ah? Y el resto del mundo mirando esto. Y nos obliga a tomar partido y tomar decisiones. Samuel, Y eso es fregado. Pues. tú hablas de los conflictos entre las grandes potencias y lo primero que le salta a uno a la mente es el botoncito rojo. Por supuesto. ¿Existe realmente la probabilidad que alguno de estos locos, bueno, no todos son locos, pero por ejemplo el de Corea del Norte Es loco. Es un gallo medio O loco? sea, ese sería un riesgo enorme. Yeah. Si el problema está también que Irán lo puede tener y están tratando de impedirlo. ¿La amenaza nuclear es real o es bluff? Esa es la pregunta. Es la pregunta. Imposible contestarla por ahora, pero cuando uno la emplea permanentemente es porque está dispuesto a usarla. Y cuando uno se ve acorralado contra el muro y se ve que en vez de ganar perdió, y su permanencia personal del señor Putin, que no va a salir homenajeado y jubilado en una dacha en Rusia. Ese señor le va a pasar más de algo. Internamente por algún tipo de acción o externamente. Pero cuidado, cuando se sienten acorralados, ¿se puede usar medidamente lo nuclear en menor escala? Como diciendo, mis amenazas son ciertas y no es puro bluff. Vaya incógnita. Oye, Chupalla. Pancho, pero ahí lo que plantea Samuel dice hay que tomar decisiones en el país. Y a mí Absolutamente. me preocupa mucho que yo creo que es una de las áreas más débiles de este gobierno, contrario a lo que uno podría haber pensado en un país como el nuestro, ha sido relaciones internacionales. Traspié, tras traspié, tras traspié. Yo no sé, Samuel, ahí cómo tú lo has visto, porque Lo veo en que algo que no era conflictivo hoy lo es. así es. Y eso a mí ya me hace un sonido de campana de alerta. Sin duda. Pero Oye, yo lo quiero cambiar un poquito de tema, porque tenemos que hacer un recorrido de todo lo que ha pasado durante este año, y sin lugar a duda el principal tema de la gente hoy día es la delincuencia. Y acá tenemos a dos ex intendentes, tú fuiste intendente de la Araucanía, Carla fue de Santiago, y algo entienden del tema de seguridad. Mi visión es que han fallado los cuatro poderes del Estado. El poder legislativo, hoy día, que nunca, que fue la mayoría de sus
sus personeros atacaron a la institución que por excelencia combate la delincuencia, que es Carabineros. Ahí están los twitters de los ministros tratando de asesinos a Carabineros, de una serie de epítetos que de alguna forma le quitaron piso a Carabineros. El Ejecutivo. El Legislativo, que lo conversábamos fuera de pantalla, que no puede tener leyes de que si se coluden dos empresas, dar a hacer clases de ética a los ejecutivos. Ese es un problema de leyes débiles para ese tipo de delincuencia y también para la otra. El Poder Judicial, que los jueces han mostrado un descriterio en su fallo en el último tiempo, dejan presos a los guardias, sueltan al delincuente, dejan preso al policía, sueltan al delincuente, no, porque el policía no debería haberle pedido el carnet de identidad porque estaba en una población que podría ser... Entonces, por favor, explíquenme ustedes cómo salimos de esto si tenemos... y me falta el poder de la prensa, que por ser populista siempre está estado del lado de los violentistas, porque es más snob, la prensa tiene una responsabilidad muy grande en lo que está pasando en Chile. Ofrezco la palabra. Bueno, yo creo que tú haces un buen diagnóstico y por lo tanto todo lo que vamos a tener que intervenir no es solamente una ley más o un pequeño cambio de discurso del Ejecutivo, que lo hemos visto y que yo celebro, o sea... Qué bueno el cambio de hoy día el presidente y sus ministros de lo que decían hace unos pocos meses atrás. Yo lo celebro, me parece bien, pero esto se tiene que transformar en acciones, porque no basta con cambiar el discurso, sino que también en tener acciones. Y en ese sentido, yo lo que quiero decir aquí de forma categórica es que este gobierno no tiene excusa. Porque a diferencia de lo que nos pasó en el pasado, más allá de nuestras propias culpas, y que obviamente tenemos, tuvimos una oposición que no nos permitió avanzar en un montón de cosas. Rechazaron todas las leyes. Todas las leyes que tú te puedas imaginar en materia de seguridad se rechazaron. Y uno podría hacer el esquema, pero ¿para qué? Mirando hacia el futuro, este gobierno tiene una oportunidad única. Que la oposición que hoy día tiene es una oposición que está completamente convencida de hacer los cambios, de aprobar esos proyectos, de sacar una nueva ley antiterrorista, de mejorar la ley de inteligencia, de darle más atribuciones a Carabineros y la Policía de Investigación. Entonces, el gobierno depende del mismo y de su coalición. Y por lo tanto, lo que tiene que tener la ministra Toá es fuerza para empujar esa agenda y para lograr efectivamente esos cambios. Entregarle, obviamente, más recursos, pero también un buen fiscal nacional que ponga un buen nombre para que nos pongamos de acuerdo, para que tengamos, no el bochorno de tener que rechazar por tercera vez, algo impensado, un nuevo fiscal nacional, para que haga las transformaciones en la fiscalía, que también es súper importante en este tema, digamos. Y obviamente... Yo lo incluyo dentro del Poder Judicial. Claro, y obviamente poder hacer los cambios que se necesitan en la materia de la persecución penal, que yo ahí creo que Andrés va a hablar de la ineficacia en Araucanía, que es un dolor muy grande que tiene, porque muchas veces se hace un trabajo, se hace un esfuerzo y finalmente llegamos a una ineficacia que duele. Me acuerdo que se detuvo a un cabecilla del robo de madera y quedaron libres. Así es, pero ahora ya eso se ha ido revirtiendo. Sí, se ha ido revirtiendo y eso demuestra que efectivamente cuando tengo una ley las cosas empiezan a funcionar. El otro día estuve justamente en Pailahueque, que es donde está la Prefectura de Control de Orden Público. Está llena de camiones, se han detenido ya a 160 personas. Dentro de eso, al vocero de la comunidad Temuco-Icuy, Mijael Carbone, lo cual te demuestra, en el fondo, que todos estos discursos del buenismo, con todo esto, la ministra que sigue yendo a Temuco-Icuy, en fin, te demuestra que al final el tremendo daño que se le ha hecho. Pero permíteme, a propósito, lo decía Carla, los problemas que tenemos. Esto es más prosaico. A ver, yo creo que el gobierno ya perdió un año en materia de seguridad. Partimos con Temuco-Icuy y toda esa cosa, llegamos al 4 de septiembre, el gobierno efectivamente frenado, en campaña de apruebo, perdiendo tiempo en el tema que era fundamental. Yo efectivamente lo he dicho, yo soy muy crítico de lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera, no con todo, tú sabes, escribí un libro y ahí te destaco ahí. Respecto de un concepto que es fundamental, que es la autoridad política, que el presidente Boric habrá hablado, es un concepto en política. Alguien, no es el cargo, ¿tienes o no tiene autoridad política? ¿Él tenía autoridad política? Listo, no hay discusión. Pero autoridad política se la gana los líderes. Bueno, a propósito de Biden, ¿no? O la imponen, pero a propósito de Biden. Claro, de acuerdo. Claro, bueno, dicho eso, nosotros tenemos problemas de fondo. Nosotros tenemos 60.000 carabineros, menos, yo creo que menos. El presidente dijo que debiéramos tener un 40% de déficit. Esa cifra se la entregué yo a Manuel Monsalve y que me la dio el ex embajador de Alemania, porque en promedio OECD nosotros tenemos un 40% de déficit.
Este año sí, van a egresar 800 carabineros de las escuelas suboficiales, 800. Pero ¿saben cuánto van a ir a retiro? 1.500. Claro. O sea, tenemos un Vamos a- déficit. Ya. O sea, vamos a aumentar el seguimos- déficit, seguimos para- naturalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para tener más carabineros? Primero, respaldo político, etcétera. Pero un carabinero de una escuela suboficial de carabineros recibe 80.000 pesos mensuales. Un muchacho que incluso tiene responsabilidades con su familia no se va a ir a la escuela de carabineros, por mucho que quiera ser carabinero. La coronela a cargo de la escuela suboficial me dijo que la última semana, las últimas 2 semanas antes del egreso, se le había ido el mejor alumno de la promoción, o uno de los mejores alumnos de la promoción, porque había muerto su madre de cáncer y tenía a su hermana de 10 años. Punto. Entonces, este es un tema económico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo hemos conversado con el director con el general director, lo hemos conversado con los jefes, con todos los jefes de la Fuerza Armada. Es lo siguiente: es pagarle el sueldo mínimo a todos los suboficiales, los que entran a estudiar a la escuela suboficial de carabineros y de todas las escuelas de las Fuerzas Armadas de suboficiales. Pero además de eso, hay que pagarle el sueldo mínimo a todos los jóvenes que quieren hacer el servicio militar. Me parece increíble. Porque de ahí Muy bien. se van a las escuelas Se orientan. suboficiales, etcétera. Y hemos conversado esto de tal forma que en los 2 años que hacen el servicio militar, en un semestre se les entreguen las herramientas de formación de suboficiales de carabineros para que vayan a la escuela de carabineros. Esto está todo conversado. Lo he conversado ¿Y con está el evaluado económicamente? ¿Representa un gasto demasiado 150 mil millones de pesos, perdón. 150 mil millones de grande? O pesos. sea, al año. 150 millones de dólares. 150 millones de dólares. Que si tú haces Que que nada, nada, eso es lo que Versus cuesta. seguridad. Nada. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que Nada. cuesta. Invertir en anual. ella o no. Pero, ¿qué Bueno. mira, te significaría que anualmente formaríamos 6.000 carabineros en 2 años, no que ahora es 2 años, muy bien, 6.000 carabineros. Tú tienes que y eso te permitiría de que a 10 años cubrir el déficit. Solamente cubrir el déficit. Porque uno cuando dice, no ve carabineros en la calle, entonces es más prosaico. Y termino con esto. Segunda cuestión. El problema de la crisis migratoria. ¿Qué tenemos que hacer en el norte? Lo conversamos la otra vez. Policía Militar de Frontera. El gobierno va a presentar va a empezar una reforma ahora para que los militares cuiden como infraestructura crítica la frontera, pero los militares finalmente no pueden detener a nadie porque no tienen, desde el punto de vista legal, ustedes lo saben muy No bien, lo hay. Así es. esas facultades. Policía Militar Frontera, presentamos una reforma, esa está presentada la reforma constitucional. Tercera cuestión, si no lo hacemos por ahora, creen entonces en el norte la Prefectura de Control de Orden Público para que haya un general a cargo de todo lo que es la frontera. Hoy día, ¿quién está a cargo en Colchane? Un teniente. ¿Quién está a cargo en Chacayuta? Un capitán. No hay poder en No eso. tienen jineta. Con todo No. el corazón que le ponen. Necesitamos Con un general. detalle además que agregar, el tema de la migración es el peor que tiene el mundo y se está empezando a crear Así es. en todas las en la frontera de los grandes países, salvo los países que no tienen las libertades y eso lo sabemos y le está yendo pésimo porque nadie migra a los países Es que al le va revés. mal, es al revés y eso hay que anticiparlo. Así es. En la frontera europea es feroz. En la frontera del mundo de África o de Medio Oriente que están llegando a Europa, impresionante. Los países fracasados como son Afganistán y otros están migrando. Estados Unidos es cosa de ver la frontera. Ahí están los temas, si ponen más o menos barreras, el artículo 42 o no, si se va a aplicar y todo lo que sabemos de discusión. Y nosotros, si hacemos una mínima comparación con los países vecinos, ¿hacia dónde migraría ese mundo vecinal? Pero es que es para llorar. ¿A dónde se van a ir? ¿Sabes por qué es para llorar? ¿Sabes cuántos carabineros tenemos en la frontera norte para 300.000 kilómetros? Para esos 300 kilómetros. 50 carabineros. No hay posibilidad. Ahora, tenemos un problema ahí internacional también, pues, Samuel, porque muy resulta grande. que Bolivia tiene una postura en No esta permite materia que ¿Dejar pasar? dejar pasar, a Absolutamente. diferencia de Perú, que Y no- sí y hace un no lo va a esfuerzo, controlar. pero no tiene ni un esfuerzo y no está haciendo No, nada al para... contrario. Y no permite que Carla, lo devuelvan. ese Que lo tema devuelvan. Así Y es. vale nosotros la pena acordamos eso tocarlo. también. Así es. Tenemos un plan de mejorar relaciones y una agenda con Bolivia, es cierto, pero el que la está impulsando es Chile. ¿No sería más interesante pensar qué opinan ellos? Ellos hay que tomaran la iniciativa. ¿Necesitamos nosotros esa agenda o también la necesitan ellos? ¿Cuál es el gesto de ellos? ¿A dónde? Bueno, tú sabes que, No lo hemos visto. Oye, No. yo, tú sabes yo- que cada migrante, yo estuve ahí en Chacayuta, en Colchane, Sí. fui hace 2 semanas. Tú sabes que todos los migrantes que entran al país
de forma legal o ilegal, entran igual. Entonces, entran las personas ilegales, las dejan en un campamento de buenas condiciones, muy buenas condiciones. De hecho, yo estuve con los venezolanos que están a decir, y nos decían por primera vez, nos tratan como gente. Los llevan a un lugar... Y si no les pegan a los policías, si no los tratan bien. Claro. Bueno, se sienten además con el derecho de exigir. Imagínate, lo que estaban ahí. Entonces los toman en un bus, los llevan a un lugar que se llama Lobito, en Iquique, frente a una playa. A los que tienen familiares, los mandan de sus familiares, y a los que no los llevan al terminal de buses. Así funciona hoy día. Así funciona. Oye, tenemos que hacer la pausa. Yo quería agregar, a propósito de la policía, varias cosas. Uno, lamentablemente tenemos una autoridad política que no tiene una historia pro seguridad, al revés. Uno de los gestores de toda esta situación de caos que vivimos. Promovió el desorden cuando era diputado. Todos recordamos, lamentablemente, cuando le faltó el respeto a los militares, etcétera. Eso es un problema que tenemos como país y es un problema. Bueno, la gente votó por él y vivimos en democracia, ese es el costo de la democracia. Segundo lugar, es parte de la solución, sino que es parte del problema. Parte del problema. Segundo tema, yo creo que hay que conceptualizar bien lo que son los derechos humanos, quién lo viola. Porque la violación de derechos humanos en democracia no lo hacen los agentes del Estado, lo hacen los ciudadanos contra otros ciudadanos. Y eso hay que definirlo bien. Y por otro lado, hay que facultar a la autoridad policial para actuar con la fuerza necesaria y no proporcional, como decía el texto que se iba a votar, porque proporcional significa la misma fuerza y no podís tú reconocerle al violentista la misma fuerza del policía. Tienen que ganar en las películas entretenidas, ganar los buenos siempre. Obvio. Tienen que ganar los buenos. Y finalmente yo querría agregar que los grandes problemas que tienen los jueces de garantía es que los procedimientos que hace la policía no se ajustan a los protocolos establecidos en la ley procesal penal que tenemos. Entonces, ¿cuál debiera ser la solución? Creo yo, que no es una solución difícil, que los fiscales sean los que instruyan a los policías como capacitación para que hagan y cumplan los estándares de procedimiento, que tienen todo un protocolo, y eso, si los policías, por ejemplo, un juez de garantía anula una detención, que eso signifique una mala nota para el fiscal y signifique una baja remuneración. De todos son bien calificados, tiene que haber remoción de funcionarios. O sea, si el funcionario hace bien la pega afuera. Tenemos que ir a la pausa, pero además yo quiero que no dejemos fuera del tema de la delincuencia el tema de la educación, que está íntimamente ligado. O sea, tenemos grandes problemas con la educación y la única forma que en el largo plazo podamos controlar la delincuencia es teniendo una población más educada y aparentemente hacia dónde vamos a todo lo contrario con este ausentismo escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un punto que no lo tocamos en el análisis porque al final de cuentas lo que estamos tocando son las medidas de corto plazo, las medidas urgentes. ¿Cómo arregláis en este minuto la delincuencia con más carabineros? Pero si seguimos con esta fábrica de delincuentes, podéis poner todos los carabineros del mundo y la delincuencia va a seguir igual. No se mueva nuestra sintonía, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aunque no lo crean, las discusiones, las conversaciones en la pausa son bien entretenidas. Estábamos hablando de un libro ahí de Obama. ¿Ah? Plan for Dream. Oye, habíamos dejado prometido el tema del IVA a los servicios. ¿Qué quiere decir que ahora un profesional está obligado a dar, en vez de dar esa boleta que pagaba el 10%, ahora va a tener que pagar el IVA además? No. A ver, para poder explicar el IVA a los servicios hay que un poco contextualizar. En Chile, el IVA grava la venta y los servicios, pero no todos los servicios. Es decir, los servicios que estaban grabados en la ley hasta febrero de este año eran servicios que se ejecutaban en el marco de actividades comprendidas en dos números de la ley de la renta, del artículo 20 de la ley de la renta, que era el número 3 y 4. Entonces, impuestos internos, cuando tú ibas y le preguntabas, mira, voy a hacer este servicio, por ejemplo, mantención de cementerio, que tú le cobras a los deudos una cuota para mantener el Camposanto en estado o en condiciones, o la cuota del asilo de ancianos, por ejemplo,
o la cuota al centro de Eso rehabilitación no paga IVA. de drogas. Le preguntaban al servicio, ¿esto paga IVA? Y el servicio decía que no, porque son actividades que no estaban clasificadas en esos números, sino en el número 5, que era como un bolsón de payaso donde estaban todas las otras actividades. ¿Qué hizo el gobierno de Piñera? Basado en un informe de la Comisión Briones, convocada por puro economistas, no consideró para nada gente operativa, auditores, abogados, nada. Hicieron una revisión macro y dijeron, mira, en Chile los servicios deberían estar grabados. ¿Por qué? Porque dijeron que está grabado, punto. Porque en la OCDE están grabados sin considerar lo que dice la normativa de la OCDE, nada, sino que debieran estar grabados. Entonces, el gobierno, para financiar la PGU, planteó eliminar esta referencia a los dos números del artículo 20 de la ley de la renta. ¿Cuál fue el efecto inmediato? Que todas las actividades que antes no estaban grabadas, ahora van a pasar a estar grabadas con impuestos. Desde lo que tú le pagas a un asilo anciano, o lo que tú le pagas por incinerarte, por ejemplo, un crematorio o un cementerio, o lo que pagas por la mantención de un cementerio, todo eso va a estar grabado con IVA. Y también los servicios profesionales. Y como se dieron cuenta de que eso iba a generar mucha impopularidad, se dijo, no, pero si el profesional presta servicio de forma independiente y emite boleto honorario, no hay problema. Pero ahí se dijo, pero hay muchas empresas que operan como sociedades de profesionales, la mayoría de los abogados se organizan en empresas y prestan servicios a través de empresas. Entonces ahí dijeron, como existe eso, les vamos a dar la posibilidad de que una sociedad de profesionales que tiene que estar conformada por profesionales de la misma carrera, que sea afín, puedan estar exentos de IVA. Pero es que ese es un problema más que un beneficio. ¿Por qué es un problema? Porque las personas se mueren de partida. No hay nadie que conozca yo que no se muera. Por lo tanto, como se muere el socio, ponte tú una sociedad de 6 personas, se muere uno, la sucesión no es profesional. ¿Y qué va a ocurrir con los servicios prestados? Vaya a llamar a tu cliente y le decir, oye, págame IVA. Por otro lado, van a haber mismos servicios que van a ir con IVA y otros sin IVA. Entonces va a haber un efecto distorsionador. Y al final del día, ¿quién paga los impuestos? Siempre los termina pagando el más vulnerable. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tú trasladas el impuesto, por ejemplo, a precio. O si te pagan menos plata, tú lo que haces, dices, mira, si antes lavaba el auto 3 veces a la semana, ahora lo voy a lavar una vez. ¿Quién te está pagando el impuesto? El que te lava el auto. Luego dice, ¿sabes qué? Me iban a hacer el aseo a mi casa 3 veces a la semana, ahora le voy a decir que vaya una vez. ¿Quién terminó pagando el impuesto? La persona que te va a hacer el aseo a la casa. Tienes 3 personas en la oficina para que te hagan el aseo. Echáis a 2, te quedáis con 1. Entonces, al final del día, los que terminan pagando los impuestos, y eso es lo que la autoridad no entiende, es el más vulnerable. Y en este caso, lo que dijo la Cámara Nacional de Comercio, cuando se hizo esto, y se advirtió, porque el gobierno dice, oye, esto no fue advertido, se advirtió, consta en la Comisión de Hacienda, o sea, en la acta de discusión, página 95, para el que quiera revisarlo, Colegio de Contadores, yo además, como estudié auditoría, participo en la Comisión Tributaria del colegio, lo dijo, yo escribí columnas antes, cuando estaba la Comisión Briones, cuando se mandó el proyecto, incluso dije, ¿es broma, presidente? Por Piñera, le dije, ¿broma? O sea, ¿le parece poco lo mal que ha hecho en temas de seguridad, el haber entregado la institucionalidad y ahora promover un proyecto de ley que cambia todas las reglas del juego en el tema tributario? ¿Le parece poco? Y nadie hizo nada, nadie acusó el golpe, y ahora, cuando está a puerta de aplicarse la ley, todo el mundo, los colegios de abogados, mismo colegio de contadores, colegio de ingenieros, y todo el mundo dice, oye, pero ¿cómo nos vamos a estructurar bajo este esquema? No podemos, no es tan simple, porque si tú tienes una sociedad que presta servicios profesionales, ¿cómo cambiáis esa sociedad? Si es anónima. Y los dueños de la sociedad no son profesionales, son sociedades de inversión. La sociedad de inversión tiene que venderle a los profesionales, ¿y a qué valor le va a vender? Tiene que pagar impuestos por la venta. Entonces tienes que constituir una nueva sociedad. No es fácil esto. No es nada de fácil. Y es difícil para entenderla. Y el problema es que siempre lo va terminando pagando el más pobre. O sea, piensa tú, una familia que lo único que ha logrado tener en su vida, con lo caro que ahora en los créditos, gracias a la inflación generada por los retiros, que también fue obra y gracia del actual presidente, que fue el principal promotor de los retiros, sabiendo que generaba inflación, porque no puede decir que no sabía. Le dijeron los economistas, todo el mundo le dijo que iba a generar inflación.
con la inflación que hay, cada día se valoriza más la moneda. La persona va a ir y pagar con esfuerzo. Lo único que tiene es un lugar para morirse. Una fracción jardín, que incluso muchas familias cuelgan el título en su casa, porque es lo único que son dueños y que tienen que pagar para ir a visitar a su familia 2 UF con esfuerzo en el año. Y ahora le va a cobrar un 19% más. Claro, para el presidente que gana 10 millones de pesos más gastos reservados, es nada. Además, sus gastos los paga o un diputado o el señor Jackson, que se llenan la boca hablando de los pobres y de los vulnerables, o la señora Vallejo, que hablaba de la desigualdad. Pero el problema real lo tiene el más pobre, pues la señora Juanita es la que va a tener que pagar, como decía le gustaba decir al presidente Lago, bueno, la señora Juanita va a tener que pagar más caro. Sí, el problema, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo, aunque es un poco complejo, pero sin embargo el problema persiste. ¿De dónde sacáis los recursos? Pero es que si no, no es un problema, porque Chile, el 80%, mira, el año 80 Chile estaba quinto en la economía en América Latina, el año 90 quinto. Primero era Venezuela, segundo Argentina. El año 2014 Chile era el primero. El ingreso per cápita de Chile en el año 90 era $2.700. El año 2014 eran $22.000. 22.000. ¿Cuál es la diferencia? El crecimiento económico. Chile creció a 4,6 puntos y Argentina y Venezuela crecieron harto menos. El crecimiento económico, la pregunta, ¿hace algo el gobierno actual y el ministro Marcel, que estaba considerado como la estrella de los economistas, como el gran presidente del Banco Central que iba a hacer todo bien, pero que no tiene nada de práctica en su planteamiento, porque tomó lo que hizo el planteamiento de los comunistas que apoyaban a Boric y lo hizo ley? Y por eso se demoraron nada en mandar el proyecto. ¿Cuánto se demoró el presidente Piñera en enviar la ley de modernización tributaria? Compara ese tiempo versus lo que se demoró este gobierno en hacer este proyecto de reforma tributaria, que es un engendro. Ahora, ¿cómo tú dices que con eso va a haber el país va a crecer? Si los que más han ganado, sí estoy de acuerdo que... Sergio, los que más han ganado en esto han sido los asesores tributarios, que se han vuelto locos buscando fórmulas para que la gente se vaya de Chile. O sea, da pena. O sea, no te podés quejar entonces, Obvio, pero es que hay ganado plata. Está bien, pero es que el país, mire, el país, al final del día importa más el país. Es como decir, la constitución que iban a plantear iba a generar conflicto, iba a llenarte de conflicto. Pero era una constitución mala para el país. Sí. Esta reforma tributaria es mala para el país. O sea, da pena que los inversionistas se vayan de Chile y en vez de invertir en el país, se vayan a invertir a otros países y generen trabajo en otros lados. Diputado. Sí, no, yo creo que nosotros tenemos un modelo, el otro día lo escribió Andrés Velasco, tenemos un modelo de desarrollo económico que se agotó. Los modelos en general tienen 2 patas, un modelo político y un modelo económico. Así funciona. Así funcionó en Alemania cuando ellos crean la economía social de mercado, pero en el fondo tú tienes que tener seguridad y certeza. Y nosotros, yo creo, el 90 para adelante construimos un modelo que Erwin lo tituló Crecimiento con Equidad. Esa es la década dorada de Chile. Del 1990 al 2000, nosotros duplicamos el Producto Interno Bruto. Efectivamente, nosotros éramos el número 6 en América Latina. Estábamos a $300 por sobre Perú. Efectivamente, Venezuela disparado, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, etcétera. Pero se creó, ahí habían 2 cosas que conjugar. Efectivamente, se daban certeza en materia económica, pero también había certeza en materia política, que es muy importante. Yo siento que, ¿de dónde sacar la plata? Efectivamente, yo creo que tiene que haber reforma, hay que mejorar naturalmente, hablábamos delante de hacer un Estado que efectivamente tenga mayores controles para el tema de la corrupción, fiscalización. En fin. Pero yo siento que nosotros todavía tenemos una oportunidad. Yo creo que el tema constitucional es una oportunidad, porque todavía Chile sigue siendo un país que dentro del contexto latinoamericano, a pesar que Andrés Velasco lo señalaba, los últimos 15 años hemos ido bajando varios escalones, yo creo que tenemos una oportunidad y por eso es bueno no aferrarse a los dogmas desde la derecha y la izquierda, porque en el fondo está el país. Y ahí lo que yo creo que es el tema de las certezas. Yo creo que este gobierno tiene un punto. Después del 4 de septiembre. Entró la concertación, de alguna manera la concertación. Los 30 años. Los 30 años volvieron.
Carolina Toá, la Analía Analía. Uriarte, en fin, el propio Marcel, pero ellos efectivamente están tensionados por otra fracción dentro del gobierno. Y ese es el problema que tiene. Hay una facción del gobierno que dice, mira, sabe que en materia de seguridad un carabinero puede efectivamente ocupar su arma de servicio cuando lo tenga que ocupar, ministra Toá. Las personas tienen derecho a defenderse, ministra Toá, eso no se decía antes, ¿no? Y yo creo que Marcel, yo conversaba con él, yo creo que está tensionado dentro. No se olviden siempre, no te olvides que cuando parte el gobierno, él tiene que defender el quinto retiro, de alguna manera mete una cuestión amiga, pero cuando se rechaza, Marcel, la cara de Marcel no era una cara de derrota ese día, cuando se rechaza, ¿te acuerdas del quinto retiro? Era una cara de decir, me solucionaron el problema. Entonces, de alguna manera, yo entiendo perfectamente lo que tú dices, pero no hay que olvidar que, como tú también lo planteaste al principio, este es el gobierno que se votó en un momento de la historia. En un momento en que la ola iba para allá y ahora la ola viene para otro lado. Y en ese contexto lo que uno sí tiene que ayudar, y yo por lo menos nosotros desde el Parlamento, hay que efectivamente conducir este gobierno para los próximos 3 años y fundamentalmente por una cuestión que tú lo señalaste que tiene que ver con seguridad y certeza. En un país se invierte, y tú lo sabes mejor que todos los que estamos acá, cuando hay seguridad y certeza. Y eso es lo que tenemos que ir entregando, porque de ahí vienen los recursos, de ahí viene el crecimiento, de ahí viene el empleo, etcétera, con esos recursos. Entonces, yo siento que de alguna manera todas estas reformas que se tratan de hacer tienen que ver con darle respuesta a un sector dentro de la coalición, pero hay un sector que no la cree y en el fondo dice, ojalá échenme una manito para que Tú dices que no hay apruebe. que aferrarse a los dogmas, pero resulta que son los dogmas de la libertad económica los que atraen la inversión. Claro. Entonces, tú dices, tenemos que apoyar a... Yo no tengo ni un problema en apoyar a Boric, siempre y cuando las cosas que esté haciendo vayan en el sentido correcto. Hasta el momento el gobierno no ha presentado ninguna iniciativa que sea en favor de la inversión y del desarrollo. Checho, en ese mismo tenor, ¿sabes lo que pasa? Que yo escuchaba con atención, y ¿por qué me pareció tan interesante? ¿Cristian o Cristian? Cristian. El mío es Cristian, por eso preguntaba. Tú de cristiano sabes. Sí. Escuchaba con tanta detención porque Cristian dice que no le gusta la reforma tributaria, dice que está mal hecha, que advirtió de la reforma del IVA en el gobierno pasado, etcétera, pero tiene una bajada que a mí me parece interesante. Él habla de una propuesta que se hizo, porque ¿sabes lo que no nos puede pasar? Es que nosotros digamos que no queremos tocar el 6% porque golpea y un impuesto al trabajo en seguridad social a quienes hacen las cosas bien, formal, etcétera, cosa que yo comparto, y decimos que queremos impuestos generales y así cubrir, pero no encontrar ninguna solución para tener mayores impuestos o mayores ingresos. Que no solamente es mayor inversión y mayor crecimiento, que debe ser, es el pilar, es fuerte, pero también hay que hacer algo. Entonces, Cristian da en el clavo, dice, yo tenía esta otra propuesta, desintegrado, paga más el que tiene más ganancias, etcétera. Lo que nos está pasando, y yo aquí asumo como sector, es que nosotros decimos, no nos gusta el 6% en materia de reforma previsional, queremos mayores impuestos para llegar con una mayor PGU, 250, ingresar a la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, que lo tiene que pagar alguien, como tú muy bien dices, pero tampoco entregamos ninguna propuesta. Entonces, aquí hay que tener una propuesta como la que plantea, por ejemplo, Cristian, u otra que se construya, que permita tener mayores recursos, porque hay que hacer cambios en materia de seguridad social, sobre todo porque no puede llegar solo a los más vulnerables, que somos habitualmente a quienes llegamos. Pero sabes que la clase media no puede más, porque la clase media paga impuestos, como decía muy bien Cristian, sobre 700, y paga el colegio, paga el crédito hipotecario, paga todo. Entonces, algo tenemos que hacer urgente, porque la clase media nos va a estallar. Sergio Melnik, que es panelista de mi programa radio, siempre dice que va a ser el sepulturero de la clase media, porque al que más le afecta, porque la clase que más vulnerable de alguna forma recibe todo este tipo de prebenda y que le mejoran la vida, ¿no es cierto? Sí. Pero la clase media va a ser la más golpeada. Sin Checho, mira, yo quería complementar lo que se conversaba acá. Hay propuestas, los impuestos son un instrumento político económico, hay otros instrumentos adecuados y está el derecho comparado, lo que hizo Irlanda, por ejemplo. Irlanda tenía déficit fiscal y ahora tiene superávit, es el único país que ha tenido superávit de forma sucesiva, y ellos tienen una tasa corporativa de un 12,5% y un impuesto por los retiros, los dividendos, y estableció una fórmula para atraer inversionistas. O sea, hay fórmulas,
para lograr ese objetivo, indudablemente nadie quiere no perjudicar a los pobres, sino que focalizar bien el gasto. Ahora, ¿cuál es la propuesta del Colegio de Contadores a propósito de esto? Porque está bien uno decir, oye, se necesita recursos, hay que financiar la PGU. Pero ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, del Colegio de Contadores? Dice, mira, aumentemos el IVA, pero devolvámoselo a los más vulnerables. ¿Tú qué logras con eso? La formalización. ¿Por Así qué? es. Porque tu nominalización, esto lo conversé con el director de impuestos anterior, Fernando Barraza, para poder plantearlo como idea de Sebastián Sichel, porque fue una de las ideas de Sebastián Sichel de que la están en el programa, de las transferencias directas. ¿Cómo se opera bajo ese sistema? Tú nominalizas la boleta, entonces cada persona que va a comprar te va a pedir una boleta, porque en la medida que tenga la boleta se activa el sistema y va a parecer que está consumiendo. Y ese IVA, en la medida que sea una persona pobre, se le devuelve directo, no pasa por el Estado, porque el problema que tiene Chile es que el mercado, lo mostraba el exministro Briones en un indicador, el mercado te deja incluso mejor que Estados Unidos, mejor que España, mejor que Francia. Se mete el Estado, o sea, el mercado te deja mejor, se mete el Estado y el Estado te baja 3 puntos de nivel Gini, 3 puntos de nivel Gini. En cambio, en Estados Unidos te baja 12 puntos, o sea, te dejan 39 y en Chile llegamos a 47. Hay programas de gobierno, hay políticas públicas que el 80% de los recursos quedan en sueldo de la gente de la burocracia, que hace programas, sí, claro. y llega un 20% abajo. Eso es ridículo. Ese es el problema. Entonces, si tú haces transferencias directas, que es fácil de hacer porque toda la gente ahora paga cuentadista, con instrumentos de transferencia electrónica, toda la gente, tú vas, no sé, a cualquier lugar del campo, deben haber gente que no, pero en general hay formas, porque además no evitas que te roben, y tiene un la mayoría de la gente hoy día tiene su tarjeta. Claro, y podés generar eso, muy y tú le das un documento y las personas, y le depositas ahí directo el IVA que se devuelve. Ya, usted pertenece a estos deciles, le devolvemos el IVA, y hace el grupo familiar. Entonces, ¿qué permite eso? Controlar la informalidad. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona gasta más, significa, oye, esta persona tiene ingresos. ¿De dónde tiene los ingresos? Creo que tenemos un 30% más o menos de informalidad, ¿no? Sí. Y más, y creciendo. La informalidad por ahí. ha crecido. Pero eso te pega en el gasto y te pagan los impuestos. Entonces, tú fomenta que la persona pida el documento electrónico, porque en la medida que lo pida, y ahora la boleta es electrónica, en la medida que lo pida, de inmediato tiene un saldo a favor y el Estado puede ir y transferirle. Entonces tú dices, no, es que el IVA es regresivo, hagámoslo que sea progresivo, devolvámosle a la economía más vulnerable y a la gente que tiene más que pague más por el consumo. Y eso es impuesto fácil de recaudar, fácil de controlar porque tiene intereses contrapuestos, opera bajo el sistema de imputación. Además tú tienes razón porque la boleta electrónica, perdón. Claro, se puede nominalizar igual que la factura. Tú pides el RUT y la gente va a querer que le devuelvan el impuesto. Esto está súper estudiado, ¿ah? Se puede hacer estudiado. Es una muy buena idea. Jorge Claro lo viene estudiando desde el día 1, que él planteó la boleta electrónica y vino a implementarse 10 años después. Yo lo conversaba con Jorge Claro. Jorge Claro me dijo, oye, yo se lo planteé a Echeverry, fue el primero que se lo planteó. Y después la factura electrónica, la boleta electrónica y la boleta nominalizada. Hay que copiar lo que hacen otros países en el extranjero. Yo no sé por favor, si no estamos inventando nada. En torno a la discusión constitucional o no. Pero a nosotros nos falta ponernos de acuerdo en los próximos 10, 15 años en un modelo de desarrollo que hoy día no tenemos. Porque el modelo de desarrollo de los 90 se agotó. Fue bueno, pero se agotó. Y hoy día no tenemos modelo. Entonces viene X candidato o X sector y arma su cuento y viene otro. Y yo creo que por el país este es el momento para decir, mira, ya, ok, pongámonos de acuerdo los 15, 20 años, a propósito de Finlandia, ¿no? De para dónde vamos a navegar, porque si no, cada gobierno, nueva reforma, nuevos impuestos, o esto, lo otro, sacarle aquí a allá, y tenemos, yo creo que si en los 90 pudimos, una cosa que nos duró un poquitito, y había un consenso a partir del crecimiento, en fin, que venía de atrás, todo eso, y hubo política social, esto, lo otro, y hubo paz social. Y eso nos generó este buen tiempo, por decirlo. Pero aquí, perdona, Chicho, yo te respondo de la forma siguiente. Se está llegando a un acuerdo constitucional. ¿Qué cuesta decir, ya nosotros ponemos la rúbrica, si el gobierno manda todas las leyes que se han planteado acá para seguridad? Si el gobierno va a tener mayoría.
Entonces, a ver, hablemos las cosas por su nombre. ¿Quieren que haya seguridad social o quieren estar con una pata en el poder y Claro. otra en la calle? En la calle. ¿Qué es lo que quieren? Claro. Si quieren, en verdad, combatir la delincuencia, demuéstrenlo, manden leyes y nosotros suscribimos el acuerdo constitucional porque esa es la muestra de que te están hablando con la verdad. Porque lo contrario te van a engañar de nuevo y van a meter independientes, hablando del Chile plurinacional y puras estupideces. Lo que se quiere es, a ver, estamos hablando para combatir de verdad con la seguridad porque usted, presidente, tiene una historia que no lo respalda. Es como Piñera hablando contra los paraísos tributarios. O sea, no tenía autoridad Pero moral siento que hoy día, para hablar de eso. Pero Entonces, siento que hoy día acá está el péndulo viene para otro lado y siento que hay un momento de decir, porque estuvimos al borde del abismo, yo insisto, muchos vimos que estuvimos al borde del abismo y en el fondo yo creo que hay un sector, si tú quieres, desde la centro derecha hasta la centro izquierda, que incluso estaba medio escondido en el apruebo, que yo creo que está la posibilidad de mirar el país y decir 15, 20 años y es por Chile. Oye, yo los voy a No me invitar acuerdo, porque en fin. se nos acabó el tiempo. Chuta. Normalmente le doy un minuto de libre disposición a los invitados, pero quiero llevarlo a un juego porque estamos a fin de año, quedan 2 días, viernes y sábado, para que se acabe el año. Entonces los voy a invitar a que en 2 palabras me den en cada uno de sus ámbitos quién ha sido el personaje del año. Cada uno tú en el ámbito internacional, tú en el tema de impuestos, qué sé yo, y su visión para el próximo año para Chile. ¿Cómo lo ven? ¿Optimista, pesimista o intermedio? ¿Quién quiere partir? ¿Personaje bueno o malo? No, puede El que ser quiera, bueno o malo. parece, el que Tiene quiera. que argumentarlo, puede ser bueno o malo. Bueno, siendo positivo, yo creo que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewe, hizo una muy buena gestión, que fue Él es el que hoy día es el presidente de toda la presidente de empresa. la Claro, CPC, salió elegido. Ah. Claro, que hizo un muy buen discurso, que pocos pusieron acento porque todo quedó en el problema del audio que tuvo el presidente en la Cámara Nacional cuando tuvo su aniversario 167, donde habló de las 4 C que Chile requería y que yo creo que son las que hacen falta. Confianza, el compromiso, la colaboración y la competitividad. Perdón, el crecimiento también. Ah. Oye, ¿y optimista, pesimista con respecto al futuro? Mira, todo va a depender de muchas variables. No me atrevería a De decir cómo uno. se aprueben las leyes, de cómo se apruebe la Constitución, Es que tenemos, de qué tipo de... tenemos una autoridad que a mí al menos no me da garantía porque no le creo nada. Lamentablemente, no le creo nada porque dice una cosa un día, dice otra. Yo creo que tiene un problema grave en ese plato. De la última vez que te entrevisté está harto más duro, ¿eh? Con la autoridad. Ha cambiado harto, mi querido Es que, Cristian. bueno, el rechazo fue Está bien. Fue un grande. elemento que me Lo aleonó, permite lo aleonó. Te ser aleonó. más optimista. Ya. Bueno, yo estoy en la misma posición hace rato. Yo me mamé los cotos. Yo era de los pocos que defendía a Carabinero cuando Carabinero estaba en Yo el también. suelo. Ajá. Así que recuerden eso. Yo también. Mi querido Samuel. Yo diría que el personaje, para desgracia, es Putin, Sí, ¿eh? porque nos echó a perder todo. Afortunadamente se creó un Zelensky que le ha hecho un contrapeso maravilloso. Optimista o pesimista no lo sé. No quiero jugar adivino, pero lo veo con preocupación. Y respecto de Chile, en la medida que sepamos para dónde va el mundo y tengamos una política exterior verdaderamente conectada con el mundo, podría ser positivo o no. Hasta ahora ha habido más desaciertos que aciertos, salvo Silala, que ha sido positivo. Pero en el resto estamos todavía despegados de lo que está pasando de verdad y principalmente en el mundo. Muchas gracias A ti. Diputado. Sí, me acordé del embajador israelí, o sea, si hay, perdón la expresión, si hay condoro este año, ese fue Bueno, pero, bueno, yo dije lo... brutal. Mal manejo. De José Miguel Carrera, que no se le rechazaban, desde 1811 no se le rechazaban las cartas credenciales a un embajador. No, pero tremendo. bueno. Pero bueno, No es que no se la rechazó, no lo recibió. no lo nomás. recibo por eso. Y ahí tremendo. fue al cónsul, usted se acordará, al cónsul de Estados Unidos que vino en 1811 aquí a entregar sus cartas. Así es. Así es, pero en fin. A ver, yo voy a Poinsett. así es. Yo hace unas semanas atrás se inauguró la estatua del expresidente Elwin.
Y se reivindicó una frase maravillosa que la reivindicó el propio presidente, que es la medida de lo posible. Yo soy una persona con fe, de fe. Yo creo que la medida de lo posible es lo que podemos hacer nosotros. La medida de lo imposible creo que lo puede hacer Dios, porque Dios puede hacer lo imposible. Por tanto, cuando Elwin dice en la medida de lo posible, es lo que es lo posible. Y el presidente lo reivindica. Por tanto, la figura, para mí, es el expresidente Elwin. Así Que después que todo lo que se le vendió por un sector de la sociedad, se le dijo de todo, el propio presidente Boric reconoce ahí que él estaba equivocado y que la medida de lo posible era lo posible, porque ahora que era presidente entendía lo que era la medida de lo posible. Eso es lo que quisiera decir como figura. ¿Optimista o pesimista? No, yo soy un optimista contumazo, soy un optimista absolutamente, y creo que en la medida de lo posible tenemos que poner mucho el hombro para sacar adelante, y soy optimista de mi región de la Araucanía. Pese a lo mal que lo estamos pasando, hay un par de buenas noticias. La ley contra el robo de madera, el gobierno se comprometió a sacar la ley de usurpaciones, porque la ley de robo de madera nos ha ayudado mucho. Hoy día hay bandas organizadas que han sido presas, los Yaitul han sido detenidos. O sea, tengo optimismo respecto a la región de la Araucanía, que nos reencontremos en nuestra interculturalidad, así que optimista. Mi querida Carla. Bueno, para mí la figura es Evelyn Matei, sin lugar a duda, porque es la figura política mejor evaluada en tiempos difíciles. Ella es una mujer francota, directa. Uno podría pensar de que una persona así quizás no tendría una tan buena evaluación. Es capaz de decir que se equivocó al juzgar al subsecretario Cataldo, dando una señal de amistad cívica, como es capaz también en la Plaza Italia de decir que no es aceptable y que ojalá se cuide la ciudad por los mismos que en algún momento promovieron su destrucción. Entonces, que ella sea la figura mejor evaluada de la política, por lo menos en estos momentos. La tienes como entrevistada para el lunes, ¿no? Para el lunes, ¿cuándo? No, estoy confundiendo, no. Es que la entrevistaron en un programa acá de la radio. ¿De quién es la que la siempre una gran entrevistada a la Evelyn, sí, así que... Sí. También determinó que era como la figura... A mí me gusta mucho, creo que es una gran figura, además es mujer y obviamente uno siempre trata de destacar mujeres como ella, así que para mí ella es la figura sin duda alguna. Espero el mejor de los éxitos para ella, que siga también evaluada. Yo me creí lo del Día del Inocente, que se había puesto yo me di cuenta el tiro. Yo me la creí porque se me había olvidado que era el Día de los Inocentes. ¿En serio? Sí, la saludé hoy día a la Eve y le dije, muéstramela, ¿cómo se llama? El tatuaje. El tatuaje, ¿de verdad? No podíamos, sí. Bueno, ella para mí es la figura y espero que siga siéndolo, así que... Muchas gracias. Cristian. Espérame, pues me falta mi optimismo, pesimismo. Sí. Perdón. Sí. Yo creo que es optimista porque mires cosas, mirarlas siempre. Así que yo soy optimista por esencia. Efectivamente, soy optimista por esencia, Checho. Y solo me preocupa algo, porque creo que este país podemos entre todos sacarlo adelante si nos unimos y dejamos de lado la polarización. Yo voy a aprovechar de mandarle un saludo afectuoso y un abrazo grande a Christian Barker, porque lo que le pasó no es aceptable. Me gusta que haya sido rechazado de forma transversal. Ahí hay que poner la preocupación. Este país puede salir adelante cuando estemos unidos, no cuando estemos separados. Así como le manda un saludo a Cristian, que también se lo mando, mandarle un saludo a Macaya también, que fue víctima de ambos lados, de ambos extremos. Digamos, estamos con unas prácticas que son absolutamente antidemocráticas, son más propias del fascismo que de otra cosa. Quiero agradecerle nuevamente a nuestros panelistas, Carla Rubilar, Cristian Aste, Samuel Fernández y Andrés Joanet, que hemos podido tener una invitación a conversar sin agarrarnos las mechas y aunque pensemos distinto en algunas cosas, poder invitar al diálogo que tanta falta le hace a nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Checho. Por favor. Feliz año. Y a ustedes. Feliz año a la gente. Feliz año. Nosotros nos vemos mañana en Conectados con Agricultura.